paz del Señor y su gracia, su bondad y misericordia sean sobre cada uno de ustedes. Y vamos a estar hablando sobre una de las profecías más significativas de la Sagrada Escritura. Esto como que no se oye bien, está haciendo como un ruidito por ahí. Y ahora, muy bien. Una de las profecías más significativas de la Biblia. Sabemos que la conclusión de la historia de este mundo es que va a haber una unión prácticamente de gobierno civil con la religión, una mezcla de iglesia y Estado, donde se va a imponer a nivel mundial una ley dominical, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica. Los protestantes son los que llevan la voz cantante, van a llevar la voz cantante en los Estados Unidos. Estados Unidos en la Biblia está como el falso profeta, es el protestantismo apóstata. Formarán la imagen de la bestia, imponiendo una ley dominical, y llevarán al mundo a adorar a la primera bestia que habla Apocalipsis 3. Pero en Estados Unidos quien va a empujar esa ley dominical son los protestantes. Al final del tema de hoy vamos a estar tocando unos movimientos teológicos que están ya agitando las cosas, que están preparando el terreno para que esto ocurra. Y lógicamente pues sabemos que también voy a tocar algo de eso después del Concilio Vaticano II, los años 62 al 65. La Iglesia Popular ha hecho un esfuerzo tremendo por tratar de unificar todo el mundo religioso, no importa la religión que sea. Un ecumenismo fomentado por ellos fuertemente. Y ha habido un acercamiento de parte de ellos a todas las religiones del mundo. Para el año 2000 llevaban una carrera pero bien avanzada, con los budistas, con los judíos, con todo el mundo. Y estamos prácticamente en el fin de los tiempos. Si yo preguntara cuál fue la fecha donde comenzó el tiempo del fin, ¿alguien la sabe? 1798. Está en el conflicto de los siglos y está en Daniel 12. No lo dice así literalmente, pero está ahí, en el 1798. Así que ya estamos en el 2014 y los acontecimientos que se ven, reuniones, declaraciones del papado, reuniones con iglesias protestantes, el ecumenismo está bien fuerte. Lo que parecía algo imposible, lo que parecía algo insólito, está ocurriendo. Roma nunca cambia. Quien ha ido cediendo lo que antes veían mal son los protestantes, ha ido cediendo y se han ido uniendo, prácticamente estrechando lazos con el catolicismo romano. Algo que parecía imposible, pero la profecía dice, el don profético dice que así se cumpliría, y así podemos ver cómo es que ese cumplimiento marcado prácticamente. Y nos encontramos ya en los últimos días prácticamente. Tenemos que estar velando y orando para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cristo ha de venir muy pronto. Pues bien, mis hermanos, una de las profecías, vamos a pasar al otro, para comenzar con otro, una de las profecías que más se repite en la Sagrada Escritura, para entender lo que va a pasar ahora. Tenemos que conocer un poquito del pasado, la iglesia sabe, pero podemos repasar, y esto puede ayudar a las personas nuevas que hayan entrado o que nunca se han sentado a estudiar las profecías con fechas. Por ejemplo, el periodo de 1260 años se menciona 7 veces en los libros de Daniel y Apocalipsis. Prácticamente cuando algo se repite en la Biblia mucho, Dios está tratando de dar un mensaje. Dios está tratando de decir algo. Cuando Él repite mucho algo, el escritor bíblico repite y pone aquí, vuelve y pone la cita y vuelve acá. Eso es como un salmo que dice que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces menciona para siempre su misericordia un montón de veces. Pues hay un mensaje para nosotros, que Dios es bien, bien, bien y sumamente misericordioso, ¿verdad que sí? Amén. Eso es lo que está queriendo decir. Pues aquí esta profecía se repite mucho. 7 veces. Se repite de diferentes formas, es la misma. Daniel 7:25 dice tiempos, tiempo y medio tiempo. Cuando dice que la bestia pensará cambiar los tiempos de la ley, serán perseguidos por tiempos, tiempo y medio tiempo.
En Daniel 12:7 está otra vez. En Apocalipsis 11 dice 42 meses. Es lo mismo, 42 meses por 30 días proféticos son 1260. 11:3 lo dice bien claro, 1260 días. En el 12:6 lo dice 1260 días. En 12:14 dice tiempo y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis 13:5 dice 42 meses. Ahora, ¿cómo sacamos el cálculo de eso? Vamos al otro. Es lo mismo, lo que está diciendo es lo mismo. Lo vamos a ver ahora. Vamos a pasar al otro, a otra presentación. Ahí. Bien. Cuando dice tiempo son 360 días. Un año profético. Tiempos en plural es el doble, son dos tiempos, 720 días, 2 años proféticos. Si te dice medio tiempo, la mitad de un tiempo, son 180. Medio año profético. Usted lo suma, 360, 720, 180, da a 1260 días. Según Números 14:34, y el 4:6 y otras citas que hay en Levítico, es a día por año, se convierte en 1260 años. Quiere decir que durante 1260 años algo ocurrió. La Biblia está diciendo algo va a pasar ahí, algo pasa ahí. Es un periodo bastante largo. Es una de las abominaciones desoladoras también, una de ellas, porque hay unas cuantas. La caída de Jerusalén es una y esa es la otra. ¿Qué sucede? ¿Cuándo comienza ese periodo profético de 1260 años? Comenzó en el 538. El 538. En el año 533, el emperador Justiniano reconoció la supremacía del Papa como cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios, tanto en el oriente como occidente. Eso está en el Código Justiniano, pero eso se cumple en el 538, donde 3 reinos arianos fueron derrotados por el Imperio Romano de Oriente. Las tribus bárbaras que invadieron Roma, vamos a llamarlas así, tribus bárbaras que invadieron Roma, aunque ya estaban dentro de Roma, pero vamos a poner que invadieron Roma. Estas tribus todas eran arianas, todas. Arianas eran que decían que Cristo era un ser creado. Tremenda cosa esta. Bueno, gracias. Que Cristo era un ser creado. Vamos a ponerla por aquí. Que no era divino. Esa doctrina ario todavía por ahí corre por los testigos de Jehová. Entonces la Iglesia Católica no creía eso, ¿verdad? Poco a poco la Iglesia Católica se lanzó a la evangelización de todos esos reinos, pero para el 533, cuando Justiniano lo declara al Papa, cabeza de todas las santas iglesias y todos los santos papas, todavía habían 3 reinos que eran arianos. Si usted se imagina de momento la bota italiana, Italia, usted piensa en Italia, es como una bota, ¿verdad? Al norte estaban los ostrogodos, en Roma los érulos, y en África, en el norte de África, estaban los vándalos. Esas 3 tribus arianas amenazaban al catolicismo. Por tanto, la declaración de Justiniano no se podía cumplir en el 533. Daniel 7 dice que había una bestia que tenía 10 cuernos, y entre esos cuernos sale uno que tiene boca y habla grandes cosas y arranca 3 cuernos. Esos son los 3 cuernos que faltaban, que son los erulos, ostrogodos y vándalos, que eran arianos. ¿Entiendes? Que decían que Cristo es un ser creado, y la Iglesia Católica decía no, el Cristo es una divinidad de Dios. Dios se hizo carne, Cristo Jesús. Entonces fueron arrancados esos 3 cuernos. Mientras yo contemplaba, ahí está en Daniel 7:8, la cita de Daniel. Yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a seguir. Ok, ¿cómo fue que sucedió eso? El emperador Zenón del Imperio de Oriente se encargó de hablar con el rey ostrogodo, era ariano, y derrotar a los erudos, que ocupara Roma, y así fue. Convenció a Teodorico, caudillo ostrogodo, invadir Italia, lo hizo en el 489, y en el 493 consiguió que Odoacro, jefe de los érudos en Roma, se rindiera, después lo mató. Luego los vándalos fueron derrotados en el 534 por Belisario, general del Imperio de Oriente. En el 535 Belisario expulsa a los ostrogodos, pero los ostrogodos luego rodean Roma otra vez, y Justiniano envía otro ejército con un general católico que se llama Narses y derrota a los ostrogodos finalmente. Y en el 538 entonces el papado coge el control completo sobre el Imperio Romano, derrotando al tercer
cuerno ariano. Hay que coger la hegemonía completa, y por eso es que esa profecía, ellos están al control. En el 538 comienza esa profecía de los 1260 años. Vamos a ver qué otra cosa. Ok, ahí sí fueron delatados, eso fue lo que mencioné. Sigue hacia adelante. Ahí está, usted va a poder ver. Esa profecía comienza en el 538 y va a llegar hasta el 1798, y vamos a ver, usted conoce eso, 1260 años. ¿Por qué en 1798? La Revolución Francesa. Ustedes saben que Napoleón ordenó a uno de sus generales de poner al Papa, y declararon al papado enemigo irreconciliable de la República. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí en la Revolución Francesa? Bueno, la unión de los nobles con la Iglesia oprimieron mucho al pueblo, especialmente a la clase burguesa, que eran los comerciantes. Los tenían exprimidos con los impuestos y todas esas cosas. Más la Iglesia, durante ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de 1260 años, es un tiempo de oscuridad, la Edad Media. Se presentaba a un Dios lóbrego, un Dios malo, como que estaba velándote a ti para condenarte en esta vida y en la futura, y tú tenías que pagar indulgencia y todas esas cosas. La Revolución Francesa dijo, bueno, si ese es el Dios, como la Iglesia apretó tanto al pueblo francés, estaba unido con el Estado prácticamente, si ese es el Dios que esta gente presenta, no lo seremos. Y vino, por cuestiones económicas, vino esa revolución, pero también se desquitaron con la Iglesia y mataron a todos esos sacerdotes. Todo eso fue una cosa tremenda, y abolieron la religión, pero vamos a ver más adelante. Le declararon culto a la diosa Razón y establecieron un calendario de 10 días. Eso de 7 días, quitaron todo eso, son 10 días, y aquí Dios es la razón, y quemaron las Biblias y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque presentaron un Dios que no es el de la Biblia, no es el Dios de amor y de misericordia de la Biblia. Todo eso ocasionó la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces los franceses dijeron, vamos a darle un golpe al papado, vamos a sacarlo de ahí. Y allí fue Berthier y lo sacó de allí, lo depuso, se lo llevó a Avignon, Francia. Y ahí pues terminó que todo ese periodo de control y hegemonía papal. Durante esos 1260 años, o el Estado dominaba la Iglesia, pero estaban unidos siempre. Hubo una mezcla, una unión de Iglesia y Estado. Los papas a veces coronaban emperadores y todas esas cosas. Y uno nacía una cosa que no consultaba a otro. Y declaraban herejes y perseguían a todo aquel que no cuadraba con sus ideas. Se estima que en ese tiempo de 1260 años mataron a 50 millones de personas. ¿Ok? 50 millones. Muy bien, vamos a seguir hacia adelante. Dale al momentito atrás. Esa cita de Apocalipsis que pasamos, si puede volver atrás, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ese es el momento en el 1798, eso está en Apocalipsis 3:3. Pero esto es para el último tiempo. Después del 1929 en adelante, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió la vida. O sea, la profecía indica que ese poder que iba a caer en el 1798 va a volver a levantarse, iba a volver a levantarse. O sea, hay que dejarlo ahí pendiente. Vamos hacia adelante. Okay. ¿Qué sucedió? Según Apocalipsis 12, 13 y 14, la iglesia se ocultó, huyó al desierto, porque la verdad se ocultó también, fue echada por tierra. Porque la iglesia popular estableció un sistema de salvación humano por obras y puso la vista y los corazones de los hombres en todo lo que hacía la iglesia, y no en Cristo que estaba en el santuario celestial. Vamos a seguir. Es el tiempo de apostasía más grande, según Tesalonicenses 2, 3 y 4. Ese periodo de 1260 años, Pablo habla de él ahí. Porque en Tesalónica había una euforia por la segunda venida de Cristo y todas esas cosas, y Pablo dijo, mira, Cristo no va a venir hasta que no venga la apostasía. Cristo no va a venir hasta que no venga la apostasía. Hacía referencia a ese periodo de 1260 años. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, Pablo estaba haciendo referencia a ese periodo de 1260 años. Él menciona el hijo de perdición, y el conflicto de los siglos señala quién es el hijo de perdición.
En la página 405 dice: el papado, hijo de bendición, el misterio de iniquidad, el inicuo. La palabra inicuo en griego es sin ley, no tiene ley, o no guarda la ley. Bajo la conducción del papado se rebajaron las normas de la iglesia, multitudes entraron a la iglesia con sus doctrinas paganas, imágenes, modalidades de culto, celebraciones y fiestas, etc. Note que la profecía comienza en el 538, comienza. Pero ¿desde cuándo ya venía como que esa mezcla de iglesia y Estado? ¿Desde cuándo ya el Estado comenzó primero controlando la iglesia? Constantino en el 313 legaliza la religión cristiana. Los primeros 3 siglos de la iglesia fue persecución contra la iglesia, pero ya en el siglo IV Constantino tiene una victoria, que se hace el emperador absoluto en Roma, porque tenía un oponente que él estaba en la frontera, el oponente Magencio estaba en la capital, en Roma, la capital del imperio, podemos decir, y ambos tuvieron una batalla. Él tuvo la victoria estando en una fuerza más pequeña, con un ejército más pequeño, y le atribuyó su victoria al Dios de los cristianos. Él había visto una cruz en el cielo prendida en fuego y una voz que le dijo: con esto tú vencerás, y mandó a todo un ejército a poner en su escudo una X y una J, que son las primeras 2 palabras de Cristo en griego, y peleó contra Magencio y tuvo una batalla, tuvo la victoria en el puente Libio en el año 312. Dice: el Dios de los cristianos me dio esta batalla, esta victoria, por tanto ese es mi Dios también. Y comenzó, legalizó la religión, permitió que el cristianismo siguiera corriendo libremente, sin problema. Devolvió las propiedades que se habían sido confiscadas a los cristianos, liberaron a los esclavos y todas esas cosas. Comenzó a dar dinero, sumas de dinero para construcciones de templos. Todo esto lo heredamos de ahí, ¿saben? Los templos, esto, todo esto viene del catolicismo, porque los protestantes, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salen los protestantes? De la Iglesia Católica. Nosotros cambiamos unas doctrinas, unas cosas, pero otras cosas las hemos heredado. ¿Entiendes? Entonces se construían basílicas así, con esta forma redondita y un desfile como hacemos nosotros. O sea, con muchas cosas vienen de por allá, de aquellos tiempos, del siglo IV. Entonces ahí se mezcla Constantino como un soldado, y los soldados adoraban al dios Sol, al Sol invicto. Pues va a comenzar a influenciar sobre la iglesia. Ellos vienen con sus malas costumbres de paganismo y todas esas cosas, y comienzan a paganizar la iglesia, a contaminarla de esa manera, con falsas cosas, supersticiones y todas esas cosas. Muy bien, vamos a ver. Mezcla de paganismo y cristianismo llevaron a la formación del hombre de pecado, sistema gigantesco de la religión falsa, una mezcla de verdad y error. Del 538 al 1798, tiempo profético de mayor apostasía, y Daniel 8:12 dice: de ese cuerno echaría por tierra la verdad del santuario, la mediación de Cristo en el santuario. El papado, ¿qué hizo? Lo siguiente: ¿qué pasó durante esos 1260 años? De manera resumida, se establecieron cabeza visible. El obispo de Roma, representante de Cristo, doctrina basada en que Cristo nombró a Pedro cabeza visible de la iglesia, y el primer papa, y el papa es sucesor de Pedro, la sucesión apostólica. Divinidad de la iglesia y su cabeza, nunca ha errado y jamás erraría en cuanto es divina, es infalible. Su líder debe ser infalible, por tanto tiene prerrogativas divinas. O sea, el papa no puede cometer errores, no comete errores, ni la iglesia tampoco. El oscurecimiento del ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote, eso fue echar por tierra la verdad. Cristo intercedía en el santuario como nuestro mediador, sumo sacerdote. No, ya los pecados se confiesan a nosotros, a los papas. María intercedora, pusieron muchas cosas, un sistema de salvación humano, de hombres y por obras. La justificación por la fe la tiraron por el piso, y la salvación fue por obras. El oscurecimiento del ministerio sacerdotal de Cristo, sacerdotal, Hebreos 4:14, ahí habla sobre que Cristo es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote que intercede por nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Hebreos 8:1 de Cristo, pues vamos a leerla. Hebreos 8:1, eso es que está bien claro en eso. Dice la palabra de Dios: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
un sumo sacerdote, él es el máximo sacerdote. Se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y si leemos el verso 2, ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Cristo el sumo sacerdote. Muy bien. Puede interceder por nosotros perpetuamente, dice Hebreos 7:25. Se desvía la mente y corazones de los hombres a buscar el perdón de pecados en papas, sacerdotes y prelados. La naturaleza meritoria de las buenas obras, salvación por obra, se pone cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y justificado pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos establecieron el confesionario, el papado estableció el confesionario, o sea que el perdón había que buscarlo en él. Muy bien. Doctrinas, indulgencias y penitencias. Penitencia es asignada por el sacerdote después de la confesión de los pecados. Rézate 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, o 5 o 10, dependiendo de la gravedad de tu pecado. Y para eliminar el castigo del purgatorio, pues la Iglesia instituye las indulgencias, que es un documento que le daba, te pagaba. Indulgencia significa benevolencia, lo concedía la Iglesia, el Papa, te pagaba, era firmado, le perdonaba los pecados a su familiar que estaba en el purgatorio, y de ahí lo mandaban para la gloria. Si usted iba a las cruzadas, le perdonaban sus pecados, ¿sí? Los pecados futuros, de tal manera que por participar en las cruzadas contra los árabes, por la toma de Jerusalén, usted podía ganar la vida eterna si pagaba el documento. Todavía eso existe, y todo eso el propósito era para construir la capilla esa de San Pedro. La Iglesia sacó mucho dinero en eso, con el asunto de las indulgencias. Eso fue lo que atacó Lutero bien duro, las indulgencias, bien fuerte. La autoridad máxima reside en la Iglesia, la salvación en la Iglesia por administración de los sacramentos, de eso voy a hablar un poquito ahorita. Adoptó muchas creencias, días de fiesta, símbolos paganos. Roma se atribuye el único derecho de interpretar las escrituras. Eso de hasta los símbolos paganos, la cruz, todas esas cosas. Que en el pasado la cruz en Babilonia es un símbolo solar, es un símbolo del Dios Sol. Al Cristo morir en la cruz tenía una victoria sobre la muerte y en la cruz, pero lo convertimos en un símbolo de victoria, pero había sido un símbolo solar, por eso lo cambiaron. Babilonia eso era el Dios Sol, y la iglesia la carga por todos lados la cruz y todas esas cosas, pero realmente en el pasado tenía otro significado. A Cristo lo llevaban hasta la cruz como si fuera un sacrificio al Dios Sol, pero Cristo salió victorioso de aquí. Por eso, ¿verdad? Pensamientos de esos papas de aquel tiempo. Realmente, cuando Roma cae en el 476, el primer papa, León I, el Grande, para este papa, la autoridad del obispo de Roma sobre el resto de la iglesia era parte del plan de Dios. Jesucristo le ha dado las llaves del reino a San Pedro, y la providencia divina había llegado al viejo pescador, a la capital del imperio. Pedro era la piedra sobre la cual Cristo había prometido edificar su iglesia. Por lo tanto, quien pretendiera construir sobre otro cimiento no podía construir sino una casa sobre la arena. ¿Qué es lo que está errado en ese pensamiento de León I? Dice que Pedro era la piedra sobre la cual Cristo fundó la iglesia. ¿Es cierto eso? No. Dice Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y Pedro en griego es Petros. Usted lo sabe, la piedrecita, canto rodado, piedra pequeña. Y en la roca a cual se refiere ahí en ese pasaje bíblico es Petras, una piedra grande que es Cristo, una piedra grande, una roca fuerte, es Cristo. Así que Jesús lo que dijo es: Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, se refería a él mismo. Pero ellos dicen: no, la iglesia se fundó sobre Pedro, y Pedro estuvo en Roma, por tanto la iglesia romana es la verdadera y la única que hay. No hay salvación fuera de ahí, porque todos los demás obispos que salieron de ahí, después de Pedro, eso se le llama la sucesión apostólica, y nosotros la tenemos. Y como nosotros tenemos la sucesión apostólica, la salvación solamente está en esta iglesia. Eso es lo que ellos dicen. Vamos a ver. El León, bueno, está bien. Gregorio VII y del Brando, el sueño es de una iglesia universal, unida bajo la autoridad suprema del Papa. Su ideal era la realización de la ciudad de Dios en la tierra, de tal modo que toda la sociedad humana quedase unida como un solo rebaño, como un solo pastor. La ciudad de Dios, su ideal, una ciudad de Dios en la tierra, el Vaticano. ¿Se cumplió? La ciudad de Dios en la tierra.
El Vaticano, que dicen que eso es precioso, eso es oro por todos lados. ¿De dónde viene esa idea? Del siglo IV, San Agustín, que escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. Y San Agustín decía que como Cristo no venía, aquella piedra que impacta la imagen de Daniel 2, ¿saben que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño? Si ustedes la conocen, y está Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma dividida, Europa, ¿verdad? La piedra que impacta en la Biblia dice que es Cristo, pero San Agustín dice no, eso es la iglesia que establecería un reino eterno en la tierra, y ese reino en la tierra va a tener una ciudad preciosa, la ciudad de Dios. Entonces él tenía ese pensamiento, que eso viene de San Agustín. En un documento del 1075, Gregorio afirma que la iglesia romana ha sido fundada por el Señor, que su obispo es el único que ha de recibir el título de universal, sino también que el Papa tiene autoridad para juzgar, de poner obispos, que el imperio le pertenece de tal modo que es él quien tiene derecho a otorgar las insignias imperiales, así como a deponer al emperador, y la iglesia de Roma nunca ha errado ni puede errar. O sea, que ellos tienen el control sobre el Estado, y ellos ponen a quien quieran el Estado, lo quitan y lo ponen. O sea, ellos están por encima del Estado temporal, es lo que está diciendo. O sea, que la iglesia debe dominar el Estado. ¿Saben de dónde vienen esos pensamientos? Ya Gregorio pensaba así, ese es el siglo XI. Vamos a ver más adelante. Inocencio III decía, época del siglo XI, había pugna entre los emperadores y la iglesia en cuanto a quien nombraba al Papa. Decía, el Papa tiene autoridad sobre el emperador. Este fue el pontífice más poderoso que haya jamás ocupado la cátedra de San Pedro, Inocencio III. Vamos a ver la otra, otro pensamiento. Así, mire cómo decía él, este es un pensamiento de Inocencio III. Así como Dios es el creador del universo, estableció dos grandes luminarias en el firmamento, o sea, el sol y la luna, la mayor para que presidiese sobre el día y la menor para que presidiese en la noche. Así también estableció dos grandes luminarias en el firmamento de la Iglesia Universal. Dos grandes luminarias. La mayor para que presida sobre las almas como días, y la menor para que presida sobre el cuerpo como noches. Estas son la autoridad pontificia, que es la Iglesia, y la potestad real del Estado. Por otra parte, así como la luna recibe su luz del sol, así también la potestad real recibe de la autoridad pontificia el brillo de su dignidad. O sea que el Estado tiene que depender de la Iglesia. Ustedes están viendo esos pensamientos de esa gente. ¿Por qué ellos querían el control? ¿Por qué lo quieren ahora? ¿Verdad? Eso viene de allá, hace muchos años. Vamos a seguir hacia adelante. Ok, el Concilio Laterano 1215, esto es muy importante, promulgó por primera vez la doctrina de la transubstanciación, según la cual el acto de consagración, el pan y el vino de la comunión se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se decretó la Inquisición episcopal, ordenaba a cada obispo investigar las herejías que pudiera haber en sus diócesis y extirparlos. La Inquisición era un tribunal que juzgaba, buscaba a la gente, las perseguía, las juzgaba y las condenaba y los extirpaban. Como dice, el concilio condenó a los valdenses, a los albigenses, ese concilio laterano. Inocencio decía que el Papa se encuentra entre Dios y el ser humano, por debajo del primero y por encima del segundo. Es menos que Dios y más que el hombre. A todos juzga y nadie lo juzga. El Papa puede juzgar a todo el mundo, pero nadie lo puede juzgar. Muy superior, ¿verdad? Vamos a seguir. Son pensamientos. Bonifacio VIII comenzó a reinar en el siglo XIII y murió en el XIV, de 1294 a 1303. En su Buda Unisactam, el ideal del papado omnipotente llegó a su máxima expresión. Y habla también, vamos a pasar esa cita para no hablar también de la supremacía. Muy bien, la Iglesia estableció dos fuentes de autoridad divina durante ese tiempo. El Concilio de Trento, por ejemplo. La Iglesia dijo, bueno, nosotros nos vamos a dejar llevar por las Escrituras y por la tradición, y elevaron la tradición a nivel de las Escrituras. La tradición, ¿qué es la tradición? Pues ahí dice, consiste en los escritos de los padres de la Iglesia, por ejemplo lo que dice San Agustín, el decreto de los concilios eclesiásticos, los credos aprobados, las ceremonias de la Iglesia. El creyente común no tenía autoridad para interpretar las Escrituras, solo el clero de la Iglesia. Nadie tenía acceso a las Escrituras, por eso es que la reforma, los reformadores luego van a luchar porque la Biblia se tradujera en los idiomas del país donde vivían. Y todos hicieron lo mismo.
Tales falsas creencias de error y antibíblicas, junto a las falsedades de cómo orar por los muertos, ¿verdad? Que por los inventaron todo eso, veneración a los santos, reliquias, misas de adoración a María, agua bendita, el celibato de sacerdote, el rosario, la Inquisición, dependencia de la tradición y otras, dieron base a que se levantara la reforma. Gente que estaba dentro de la iglesia, gente que eran monjes católicos, dijeron, espérate, esto no es así. Leyeron la Biblia y dijeron, lo que está haciendo la iglesia no cuadra con lo que dice la Escritura. Aquí hay algo que está mal. Por ejemplo, Lutero, un monje agustiniano, un monje de la orden de los agustinos. Y Lutero no estuvo de acuerdo con todas las cosas que se estaban haciendo. Decía, pero si nosotros nos salvamos por fe, porque esas indulgencias y todas esas cosas. De hecho, hay una película que fue... la iglesia luterana llegó a hacerla, se llama Luther, y es muy buena porque presenta todo lo que sucedía en la época. Es bien interesante esa película, la he visto varias veces, se puede ver, no hay problema con verla, porque usted va a ver cuál es el pensamiento y qué fue lo que pasó en esa época. Bien, eso dio a que se levantaran unos reformadores, todo el sistema pagano que había. Vamos a seguir hacia adelante. La adoración al sol, por ejemplo, cambió los tiempos de la ley, pero eso viene desde Constantino, eso viene más atrás. Ya eso venía corriendo, Daniel 7:25 lo estaba advirtiendo, que ese poder cambiaría los tiempos de la ley, perseguiría a los santos por 1260 años, el edicto de Constantino en 321. Vamos a ver la primera parte nada más, descansen todos los jueces, la plebe de la ciudad y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. Eso es lo que trabajaban en faenas agrícolas, eso está en el código justiniano, y Constantino tuvo que ver con eso. Vamos a seguir hacia adelante. Algunas citas, no sé si deba de leerlas para no cansarlos, pero son historiadores que dicen que todavía al siglo IV después de Cristo se observaba el sábado, y que donde se comenzó a observar el domingo fuertemente fue en los centros cristianos de Roma y Alejandría. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, el Espíritu con un poder tremendo vio a esos hombres, y el cristianismo llegó a lugares, a tantos lugares en aquel tiempo, menos de 30 años, según el libro de los Hechos, que no hay evidencia todavía, no hay nada escrito que diga cómo esa iglesia llegó allí, pero había gente allí, el cristianismo llegó a todos lados. Y si el cristianismo se regó por toda la cuenca del Mediterráneo, y los centros cristianos fuertes eran, por ejemplo, Alejandría, Cartago, Constantinopla, Roma, había otro más, no recuerdo más, habían centros fuertes cristianos. Entonces, Roma y Alejandría fueron los primeros que dieron el salto a comenzar a observar el domingo. Pero todavía al siglo IV, el sábado se seguía observando. Eusebio, principal historiador eclesiástico de esta época, escribió todas aquellas cosas que era deber hacer en el sábado, las hemos transferido al día del Señor. Él dice, las hemos transferido al día del Señor, le llamamos al día del Señor el domingo. Ellos las transfirieron, las cosas que se hacían en el sábado, como que le pertenecen de manera más apropiada, porque este día tiene preferencia, ocupa el primer lugar y es más honorable que el sábado judío. Pues porque ellos quisieron transferirlo, no porque Dios dijo que se transfiriera el sábado al domingo. No hay una autoridad bíblica que diga, yo Jehová cambio a observarse el sábado y el domingo. Ellos decidieron, la iglesia decidió cambiar eso. De hecho, Eusebio fue de los que vio a Constantino como un libertador. Tenemos que entender eso, con el siglo IV, cuando Constantino llega, legaliza la religión, los cristianos dicen, este es el libertador de nosotros, porque llevaban 3 siglos siendo perseguidos, y muchos se unieron con él. Pequeños grupos no lo hicieron, se fueron a vivir aparte. Muy bien, la primera acción oficial de la Iglesia Católica que expresa la preferencia por el domingo fue tomada en el Concilio de la Odisea 364, donde el canon 29 de este concilio estipula que los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día. Declararon la Iglesia Católica, en un concilio dijo que el sábado hay que trabajarlo. ¿Entienden? Esa es una declaración. Vamos a pasar a seguir hacia adelante. Se pone el 364. Los registros de la época también revelan que las iglesias de Alejandría y Roma fueron las principales en fomentar la observancia del domingo. Esas fueron las primeras iglesias, y hay otras declaraciones ahí. Vamos a seguir, para no cansarlo mucho con eso. Y el conflicto de los siglos, Elena White sobre eso dice que el cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía.
La única autoridad que se invoca para ello cambio es la iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre el poder de Dios. Fíjense que un día, cuán importante es esto de un día como el sábado, esa oración el sábado, porque hay que señalar a Dios como creador. Cuando observamos el sábado estamos diciendo, tú eres mi creador. Y parece que un mandamiento fuera de nosotros, la cristiandad que está fuera de nosotros no lo ve como importante. Ni la misma iglesia popular dice, no, nosotros podemos cambiar las escrituras, tenemos el poder para hacerlo, ¿verdad? Y por eso es que el conflicto de los siglos dice que lo que están tratando es ensalzar al Papa por encima del Creador, o al sistema romano, por encima del Creador, porque ese es el sello de Dios. Los reformadores, Wycliffe atacó la teoría del señorío, dijo que el Estado era tiranía y usurpación. La escritura le pertenece a la iglesia, atacó la transubstanciación, que voy a hablar de eso ahorita. Los Rolandos eran los seguidores de Wycliffe, se llamaban los sacerdotes pobres que iban de dos en dos y casa por casa predicando la palabra. Tradujeron la Biblia al inglés, que dice que la Biblia tenía que estar a disposición del pueblo, porque el sistema popular decía que no, que la gente no tenía acceso a la Biblia, no debían tener acceso a la Biblia. Y todos los reformadores lucharon porque la Biblia estuviera en manos de la gente. Los Rolandos la tradujeron al inglés. Vamos a seguir. Juan Hus en Bohemia, ustedes saben que atacó la corrupción papal y las indulgencias, fue quemado en la hoguera por leer los escritos de Wycliffe. Jerónimo después también lo quemaron en la hoguera un año después. Martín Lutero, pues ya casi todo el mundo conoce de Lutero, ¿verdad que sí? Dicen las 95 tesis, pero eran contra las indulgencias y declaraba al Papa que era corrupto. Bueno, le tiró bien duro al Papa. No tenía las intenciones de formar una revuelta, pero realmente prendió un fuego por toda Europa esto. Y la imprenta en ese mismo momento había surgido. ¿Y qué sucedió? Que esas 95 tesis, la imprenta la regó por Alemania. En 2 semanas todo el mundo tenía conocimiento y en 2 meses se había regado por toda Europa. Eso fue una explosión tremenda. Eso las 95 tesis esas de Lutero. Vamos a seguir hacia adelante. Zwinglio en Suiza predicó contra las peregrinaciones y supersticiones, atacó directamente al papado, las leyes de la ayuno, abstinencia, el celibato, todo lo que no estuviera en la escritura tenía que ser rechazado. La cena del Señor, el pan y el vino eran símbolos o señales de lo espiritual. Muy bien, vamos a seguir. Juan Calvino, el más importante sistematizador de la teología protestante, aparte de la justificación por la fe, creyó en la santificación, creyó en la predestinación, no como dice la Biblia, de otra manera. Estableció un gobierno en Ginebra, se llamó el Consistorio, con 5 pastores y 12 laicos. Y ahí había también una unión de iglesia-estado, eran protestantes. De hecho, y es un problema porque cogieron a una persona que no estaba de acuerdo con ellos, con Miguel de Cervel, que era un español que escribió unas cosas que estaban en contra de los postulados de los reformadores y lo mataron también. O sea que siempre que hay unión de iglesia y Estado hay persecución contra el que no piensa como él. Ellos lo hicieron también. Muy bien, Calvino era francés. Postulados de la Reforma dijeron, bueno, la salvación no es por obra, ni está en la iglesia, ni nada de eso. Es por fe, por gracia. Solo la Escritura, solo a Dios y solo Cristo. Las 5 cosas. Empezaron a sacar esa luz, porque había sido un periodo de mucha oscuridad. A causa de la reforma surge la contrarreforma. Los católicos dijeron, espérate, vamos a hacer un tribunal y vamos a hacer la Inquisición. Los jesuitas, el ejército intelectual, que es el que va a atacar esa va a llevar la contrarreforma, y se organizaron. ¿Y qué pasó? Que la reforma se detuvo. No cumplió totalmente el cometido. No pudieron unirse todos esos reformadores y se estancó. O sea que del siglo XIV en Wycliffe, XV, XVI hasta Lutero, y ahí se detuvo la cosa. Porque la iglesia romana contraatacó. Gran periodo de oscuridad, 1790 hasta 1798, y usted sabe lo que pasó, sigue para adelante. Pero ¿qué sucede? Que la profecía dice, durante ese tiempo, en Apocalipsis 11 dice que le daría poder a los 2 testigos
que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Durante ese tiempo los dos testigos estaban de luto. ¿Saben cuáles son los dos testigos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estuvieron de luto durante 1260 años, pero la profecía dice que les voy a dar poder. Después del 1798, porque estarían de luto 1260 días, se levantaría la palabra otra vez. En el verso 11 dice, después de los 3 días y medio, que eso fue en la Revolución Francesa, los 3 años y medio que abolieron la religión, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies, cayó un gran temor sobre quienes lo veían. Vamos a seguir. ¿Qué sucedió después de todo ese tiempo? Ahí está la fecha de los 3 años y medio. Pero en 1804 se organiza la Sociedad Bíblica Británica, en el 16 se organizó la Sociedad Bíblica Norteamericana, y por ahí en masa ha seguido la publicación de la palabra hasta hoy. Eso está en todos los idiomas. Más de 2000 idiomas la Biblia está, en casi todos los países del mundo. Una cosa increíble, como Dios dice, después de este momento le voy a dar vida a los dos testigos. Fíjense que Dios está al control de las cosas. Dios dejó que ellos hicieran y deshacían, porque hasta aquí llegaron, ahora voy yo. Y dio aliento a los Dios testigos, ¿verdad? ¿Qué más sucede? Dios responde con el movimiento milerita. Después de 1798, ¿qué iba a suceder? Se levanta una iglesia. 1844, usted conoce todo eso. El librito dulce y amargo, el Gran Chaco, se levanta el tercer y último movimiento mundial. A ese movimiento pertenecemos usted y yo. Es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. A ese movimiento pertenecemos usted y yo. ¿Y qué importante es esto? Porque aquel que dominó por 1260 años va a coger el control de la ley. Entonces va a haber un enfrentamiento entre ellos y nosotros. Y Dios va a estar guiando a su pueblo. Y Dios nos está dejando a nosotros, nos dando chance que nosotros hagamos y nos movamos y podamos llevar, pero tenemos tantas cosas encima que no nos permiten a veces llevar la obra como hay que llevarla. Pero hay un día señalado cuando Dios va a terminar todo esto, porque Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe, solo el Padre sí sabe. Él también lo sabe. Jesús hablaba como hombre, él también sabe, pero como hablaba como hombre, solo el Padre. Pero el día está señalado. Un momento dado el Señor va a decir, esto se acabó y ahora voy yo. Entonces Dios va a intervenir poderosamente. Y Él tiene un plan para todos los países del mundo y para cuanta tribu india hay. Dios tiene un plan para todos. Pero nos está dando la oportunidad que nosotros, ¿verdad? Pero Dios se va a manifestar y va a coger el control mundial. Y Él va a salir en todas las planas, en todos los medios de comunicación. La verdad de la segunda venida de Cristo, la verdad del sábado, la verdad de que Cristo es el Salvador y que el sábado es el día del Señor. Él va a coger el control, según Apocalipsis 18. La tierra va a ser alumbrada con su gloria. Amén. Y usted y yo tenemos que estar en ese movimiento. Él nos llama a que seamos parte de ese movimiento. Está contando con nosotros. Entonces, todas esas noticias que nosotros vemos, eso va a pasar a segundo plano. El sábado Él va a coger la primera plana. El sábado es el día del Señor. Porque muchos dicen, la mayoría de la gente pues, dice, pues Cristo es el Salvador, lo sabemos. Sí, pero el sábado lo están dejando atrás. Porque el sábado lo señala como queremos. Y el Señor cuenta con nosotros que ese movimiento pues predique el mensaje de los 3 ángeles que usted conoce. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a ver qué más hay ahí. Pues el primer ángel, la justificación por la fe, y adorar el que hizo los cielos, la tierra y el mar, en la restauración del sábado, de la ley. Vamos a seguir. Muy bien. Fíjense que es importante, todavía ese evento de la roca no se ha dado, Cristo no ha venido, pero está por venir. Amén. La roca va a impactar la parte de abajo de la imagen. ¿Qué hay en la parte de abajo? Porque los otros reinos ya pasaron, ya esos reinos cayeron. Pero ¿qué hay en los dedos de los pies? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Dedos de qué? Hierro y barro. ¿Y el hierro de quién es? Roma. ¿De dónde viene el hierro? Roma. Roma. Elena White dice que aunque la Biblia dice que los países europeos, porque en Roma dividida son los 10 pies, nunca se van a unir, se van a unir por alianza y eso. Pero el don profético indica que eso es una mezcla de iglesia y Estado. Y la piedra va a impactar esa unión final. Va a acabar con todo eso y el Señor montará un reino eterno para siempre. Hay que sacar la gente del error y traerla a la verdad. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Dios es la verdad, Cristo es la verdad, el Espíritu es la verdad y la iglesia es la verdad.
Y nosotros tenemos que predicar esto. O sea, esto no es una verdad, ¿cómo le puedo decir? Mire, es que no somos una iglesia cualquiera por el mensaje. El mensaje que tenemos es lo que nos da la importancia delante de Dios. Imagínese usted, si usted va a Daniel 7, el Señor, hay una escena de juicio y el Señor destruye al cuerno. ¿Ustedes han leído eso? Vamos un momentito a Daniel 7 para que ustedes vean cuán serio es esto, que parece que no es importante, que usted y yo a veces somos indiferentes a predicar o a testificar y no hacemos las cosas debidamente. Fíjense cuán importante para el Señor es este asunto. Vamos a ver, Daniel 7. Vamos a buscarlo por aquí. En Daniel 7, el verso 9 a 11. Vamos a ver. Ok. En el verso 8 está hablando de la última bestia que tiene un cuerno, que tiene ojos y tiene boca y habla grandes cosas, arrogancia. Está hablando de la iglesia popular. En el verso 9 viene una escena de juicio. En el verso 9 viene una escena de juicio. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Ese es el Dios Padre ahí. Un río de fuego le salían delante de él, miles y millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Vieron eso? El cuerno es juzgado, la bestia es juzgada y destruida. En el verso 26 y 27, que repite la escena, el verso 26 y 27, se sentará el tribunal en juicio, le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo serán dados a los pueblos de los santos, del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí el relato, dice. Hay una cita por aquí. Bien, se sentará el tribunal en juicio, el verso 26, le quitarán su dominio. ¿De quién está hablando? Del poder que hablaba grandes cosas, del cuerno, para que sea destruido por completo. O sea, el cuerno es juzgado, ese poder es juzgado y es destruido. Dios dice, a mí no me gusta lo que tú haces. ¿Y por qué es juzgado? Porque declaran ser cristianos. ¿Quiénes van a ser juzgados? Los que dicen que son cristianos. El juicio de Dios empieza por la casa, dice Pedro. Dios no tiene que juzgar al mundo porque el mundo se perdió ya. ¿Usted me entendió eso? Cuando la gente nace está perdida. Tiene que aceptar a Cristo para salvarse. Dios no necesita juzgar al mundo porque el mundo cayó. Desde el Edén cayó. Por eso hay un plan de salvación. ¿A quién tiene que juzgar? Bueno, al que dice que es cristiano, para ver si tiene derecho a entrar al reino. El pueblo dice, yo soy cristiano, pero el Señor dice, pero yo te voy a destruir porque lo que tú haces ahí de que tú eres Cristo y que tú usurpas el sacerdocio de mi hijo y todas esas cosas, yo no estoy de acuerdo con todo lo que tú predicas ni con lo que tú haces. O sea que la sana doctrina es importante, es importantísimo el rol que tenemos como iglesia. Yo no sé si yo estoy confundiendo a la gente o qué. O sea que tenemos una verdad que predicar, porque en el tiempo del fin va a haber un confrontamiento entre la verdad y el error. ¿Ustedes me entienden? No estamos hablando si somos mejores cristianos que otros, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que se predica, de la verdad. Podemos ser cristianos deficientes, pero Dios nos ama. Amén. Y Él dice que aunque la iglesia es débil y defectuosa, Él es el objeto por el cual Él presta su mayor consideración. Tenemos una verdad que nadie la tiene, que la gente tiene que saber. Y tenemos que ser parte de este movimiento final, porque créanlo que no creo que esto dure tanto. En el tiempo del fin habrá un enfrentamiento, como ya lo mencioné, la religión de Cristo contra la religión de los hombres. Y como todas esas religiones se van a unir, que todo eso es un montón de cosas, un montón de creencias ahí que no. Imagínese usted.
Bueno, la herida mortal sanó ya desde el 1929 en el Tratado de Letrán, se le da poder a la Iglesia Romana Benito Mussolini, le hace un Estado soberano, comienza a crecer, a pasear por el mundo, y dice Apocalipsis 17:1-2 que con ella han fornicado los reyes de la tierra, con la gran ramera se une el Estado, han fornicado los reyes de la tierra, sus habitantes se han embriagado como el vino, las falsas doctrinas de su fornicación, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En el tiempo del fin, usted y yo ya no vamos a tener que hacer nada, porque Cristo va a pelear por nosotros. Amén. Él va a pelear por nosotros y Él va a dirigir su iglesia con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver qué más queda. Bien, con la lluvia tardía, Babilonia es caída, la bestia juzgada, destruida, 144.000 triunfantes con el Cordero sobre el monte de Sion y la gran multitud que habla Apocalipsis 7 van a salir triunfantes con el Cordero. Y yo les pregunto, ¿dónde está ese conflicto final en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está eso? Ese conflicto final, ¿está eso en el Antiguo Testamento? Ahí está. Tiene que ir aquí, pensar un rato, 1 Samuel 5, 1 al 4, le cortan la cabeza y la mano a Dagón en hebreo del pez. El dios pez de los filisteos. ¿Ustedes se acuerdan cuando los filisteos capturaron el arca? Y lo pusieron frente a Dagón. Y vino el arca, que es la presencia de Dios, tumbó a Dagón al piso. Y los filisteos al otro día lo pusieron de nuevo de pie. Y vino el arca, le cortó la cabeza y las manos. Vamos a ver, dale, sigue hacia adelante hasta la imagen final. Sigue. Ok, miren a Dagón a la derecha. Es mitad hombre y mitad pez. Miren la cola. Miren la cola. Está en la cabeza, va en la cabeza de ellos. A la mano izquierda, ahí tiene. Esa es la cola del pez Dagón. Ese enfrentamiento final que ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Lo pueden captar lo que estoy diciendo? ¿O está confuso? ¿Ah? El pez Dagón. El dios Dagón de los filisteos, el arca, le cortó la cabeza. Pero esa cola del pez Dagón es esto tiene un nombre, a mí se me olvida del papado. Fíjate que es la cola, si usted lo ve. Y ese enfrentamiento final contra la iglesia popular. Mis hermanos, pues todas estas cosas sucedieron y la herida mortal fue sanada. Concilio Vaticano II del año 62-65, la iglesia romana entendió que estaba muy lejos del mundo moderno, que tenía que buscar la forma de acercarse al mundo moderno, ¿verdad? Y establecieron los documentos de libertad religiosa, del ecumenismo, pero establecieron claramente que ellos son la verdadera iglesia. Y llamaron a las iglesias protestantes las hermanas separadas. Y que estas hermanas separadas deben volver y que la Eucaristía es el medio por la cual puede unir a estas iglesias nuevamente. La Eucaristía es uno de los sacramentos que administra la iglesia, que son 7. Ellos dicen que la verdad está en esa iglesia porque ellos tienen la sucesión apostólica, que yo la mencioné ahorita, en un momento dado tocamos eso, que todos sus obispos descienden de Pedro. Y ellos tienen los sacramentos, y como tienen la sucesión apostólica, las demás iglesias romanas protestantes no la tienen, pues la verdad está en ellos. Y las demás iglesias no pueden administrar los sacramentos porque no tienen la sucesión apostólica. Y ellos son la verdadera iglesia. ¿Y qué sucede en el asunto de la misa, la Eucaristía? Que es importante, la transubstanciación que se aprobó en el año 1215 en el Concilio Laterano, que mientras se da la misa, el Padre que está dando tiene el poder, el sacerdote, de convertir el pan en el cuerpo literal de Cristo y el vino convertido en la sangre literal de Cristo. Eso es la transubstanciación. O sea que el sacrificio de Cristo está bajo el control del sacerdote. Eso es lo que está diciendo. ¿Usted me entiende? Y que el sacerdote crea ahí el sacrificio. Por eso es que se puede, Dios no brega no cuadra con él. ¿Qué sucede? Que cuando usted hace eso y cuando se piensa eso, lo que están diciendo es que el sacrificio de Cristo hace 2000 años no sirve, no es eficaz, que el sacrificio de Cristo está bajo el control del sacerdote ahí en la misa y ellos lo crean ahí. Y si usted no participa de esa Eucaristía, usted no está salvo. Y la salvación es que la ponen en la iglesia. Y ahí hay un problema tremendo.
Por eso es que, mis hermanos, todas esas cosas, tenemos que prepararnos, todas esas cosas se presentaron en ese Concilio Vaticano II. Y esa posición de dominar nuevamente, de tener el dominio, pues ellos van a lograrlo. La profecía dice que así será, y ustedes han visto todo ese acercamiento que se han hecho a las otras iglesias y el ecumenismo que está bien fuerte en estos últimos días. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, se han firmado en el año 91 católicos y luteranos, firmaron una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación y también con los metodistas. Había un acercamiento bien grande entre los protestantes y los católicos. Elena White dijo: Roma nunca cambia, pretende ser infalible, no cambia. Y la iglesia pues presenta actualmente al mundo una cara pasible, presenta disculpas por sus horribles crueldades en el pasado, se han puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Elena White dice en el Conflicto de los Siglos, página 628. En Estados Unidos, aparte de eso, de ese pensamiento del dominio que tiene la iglesia popular, y el decir que solamente la salvación está en su iglesia, por tanto está tratando de alguna forma u otra de unir a esas iglesias protestantes. Aparte de eso, pues, la coalición cristiana es una organización de la derecha religiosa de mayor éxito en el siglo XX y ejerce una influencia política tremenda sobre el Partido Republicano y sobre gente conservadora. Los fundadores de la coalición cristiana, ustedes lo han escuchado, se llaman Pat Robertson y Ralph Reed. Pat Robertson es del Club 700, que ha hecho declaraciones como esta que les voy a mencionar. Ellos dicen: el plan de Dios para su pueblo, hombre y mujer, es tomar dominio. Hay que tener dominio. El Señor dice: yo quiero que ustedes rediman la sociedad. O sea que ellos quieren influenciar. Ellos atacan la separación de iglesia y Estado. La coalición cristiana ataca eso, separación de iglesia y Estado. Y la primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso no creará ley alguna sobre el que adopte una religión oficial o que prohíba el libre ejercicio de la religión. Sin embargo, hay un grupo bien fuerte que quiere que se pasen leyes bíblicas, leyes que salen de la Biblia, o sea, que la iglesia se una con el Estado y el Estado pase leyes bíblicas. Atacan mucho la inmoralidad, la pérdida de valores, y por esa razón quieren implantar eso. Por otro lado, hay un movimiento teológico que prácticamente lo comenzó este señor, nace en abril 25 de 1916, R.J. Rushdoony. Este individuo fundó su filosofía, la filosofía de la teología del dominio o reconstruccionismo. Fundó sobre su filosofía sobre la ley de los 10 mandamientos y aplicó las leyes del Antiguo Testamento, especialmente la del Pentateuco, al mundo de hoy. Considera que las leyes del Antiguo Testamento siguen vigentes, excepto las que específicamente abroga el Nuevo Testamento. Él piensa, como Agustín, que los cristianos tendrán éxito en convertir al mundo entero. Jesús volverá cuando el mundo esté cristianizado y preparado para recibirlo al final del milenio. Pero cree que los cristianos son responsables de perfeccionar la sociedad, incluyendo sus gobiernos civiles, de modo que Jesús pueda volver. El hombre es un seguidor de la teología del dominio. Cuando dice dominio, pues, que el que domine, que la religión debe dominar, la iglesia debe dominar el Estado, y sustituir las leyes seculares por leyes de la Biblia, imponer los 10 mandamientos y la pena de muerte. Otro individuo también, ese era presbiteriano, este también es presbiteriano, Francis Schaeffer, cree en eso, en el asunto de la teología del dominio, basado en Romanos 13:1, un texto que utiliza también la Iglesia Popular para entender que deben de tener dominio sobre el Estado. Romanos 13:1, ustedes lo han leído, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. Schaeffer dice que el Estado debe ser administrado por la ley de Dios. Y así, mis hermanos, esta teología pues tiene mucha influencia en un grupo conservador bastante fuerte en los Estados Unidos, lo que prepara prácticamente un panorama mundial para cuando se vaya a dar el asunto de una ley dominical, pues ellos van a estar de acuerdo.
por las cosas que están aconteciendo, van a decir, mira, todas las cosas que están pasando en el mundo, todos estos desastres que está pasando en la nación, todas estas cosas son porque no hay un día que se dedique al Señor. Hay que pasar una ley que todo el mundo descanse. Y el Estado, por razones de desconocimiento o por el apoyo popular, ¿verdad?, pues lo va a aceptar. Y todas estas mentes ya están preparadas porque piensan en que sí, que la iglesia debe dominar el Estado. Hay un grupo bastante fuerte. Y la iglesia popular ni hablar, porque casi todos esos congresistas americanos ya son, la mayoría son católicos, son de la iglesia popular, ya dominan. Y eso no va a tener ningún problema. Elena White dice claramente que algo que ya podemos ver con nuestros ojos, que quizás 100 años atrás se veía imposible. Cito esta cita para terminar: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para echar mano del poder romano, piensa que son los protestantes los que se unen allá, porque Roma nunca cambia. Cuando eche mano al poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. ¿Sabe lo que es gobierno republicano? Separación de poderes. Yo no estoy hablando del partido republicano. Estoy hablando de gobierno republicano, una separación de poderes, ejecutivo, judicial, legislativo y religión aparte. Cuando el país repudia todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de mentiras, seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Cuando eso ocurra, ya Cristo viene. Amén. Ya Cristo viene, mi hermano. Todas estas cosas van a ocurrir, estamos advertidos. Dios quiere que usted y yo pertenezcamos a este movimiento final y que prediquemos la verdad. La verdad hay que predicarla, porque nadie va a salir del error si no le dice la verdad. A veces uno dice, hay que tratarlos con cuidadito porque se nos van. Dígale la verdad a la gente, con amor y con tacto, pero hay que predicarla, porque es la única forma que se puede sacar a una persona, que Dios puede trabajar, sacar a una persona del error y traerla a la verdad. Tenemos un mensaje que predicar y hay que predicarlo sin miedo. Esto hay que decirlo. Si no lo hacemos ahora, después no vamos a poder. Bajo tiempo de fuego de persecución, no lo va a hacer. Si el tiempo de paz no lo va a hacer, no lo va a hacer después. Que aprovechamos el tiempo que Dios nos da. Seamos parte de este movimiento final. El fin de todas las cosas está cerca. Preparémonos para ese fuerte clamor y ser parte de la iglesia del tiempo del fin con la que Cristo cuenta. Que Dios te bendiga a ti, ¿no? Podamos estar ahí presentes, podamos estar en pie cuando Cristo venga a las 9 de los cielos. Amén. Bueno, mi hermano.